Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por escucharme, por compartir temas tan interesantes de la vida diaria de nuestro país. Hoy quiero hablarles del miedo. ¿Qué es el miedo para nosotros? ¿Qué es el miedo para usted? ¿Qué es el miedo para el vecino? ¿Qué es el miedo para esta sociedad que nos amarra, que nos cohíbe, que no nos permite avanzar como sociedad? ¿El por qué el miedo? Déjenme decirles algo. El miedo como tal está inmerso en el ADN del ser humano, porque a través de él podemos avanzar en la supervivencia del ser. Y lo hacemos ¿por qué? Porque a través del miedo nos evita cometer errores que pongan en peligro nuestras vidas. Pongo un ejemplo. Cuando usted o yo estamos en ciertas condiciones de peligro, el ser como tal, ese ADN de nuestro interior nos avisa de que hay un peligro, de que hay que evadirlo, hay que hacerlo de una u otra manera. Por ejemplo, cuando se sube a un peñasco y hay precipicios de lado y lado, el cuerpo empieza a avisar, a soltar esa adrenalina y decir, o bajas con cuidado o evita el subirse o bajar esa montaña porque puedes perder la vida. Ese miedo que se ve ahí es normal, es un miedo bueno, pero ¿cuál es el miedo malo? Ese que te infunden los demás para controlarte. Ese es el miedo que hay que entrar a evitar. En una sociedad como la nuestra, donde a lo largo de los últimos años siempre nos infunden el miedo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos dicen que si hacemos esto, o que si pensamos, o que si aceptamos otro camino distinto al que ellos nos quieran imponer, nosotros desaparecemos como especie. Políticamente lo vemos recientemente. Aquí en este país se nos dijo recientemente en las elecciones pasadas que si nosotros votábamos por Gustavo Petro, esto se iba a volver otro Venezuela, un gobierno castrochavista. Y yo les pregunto hoy, frente a toda esta serie de vicisitudes que encontramos en este momento, un gobierno narcoparamilitar, un gobierno donde se le encuentra a un embajador en Uruguay unas fincas llenas de laboratorios procesando coca, y creo que han encontrado otros más. Y nos vamos a parecer a Venezuela. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa cuando se nos dijo que eran genocidas los amigos de las FARC, que indudablemente lo son, porque créame que personalmente pues yo tengo mucho que reprocharles a estas organizaciones que no tienen carácter político, ni mucho menos, sino simplemente organizaciones de narcotraficantes y bandas criminales como tal. Pero que si no votábamos por alguien distinto a Gustavo Petro, nos íbamos a volver un país de izquierda, de comunistas, y nos llenan de miedo sin fundamento, porque es que la gente no estudia, la gente no entiende qué es lo que pasa realmente en este momento, y como sociedad nos dejamos construir y amoldar nuestras mentes al antojo de las grandes corporaciones y del gran sector financiero. ¿Ustedes saben cuánto se está ganando hoy en día el sector financiero con esta pandemia del coronavirus que vive nuestro país? Usted sabe que a través del miedo nosotros estamos aquí quietos, sin poder avanzar como sociedad, sin poder avanzar como pueblo y crecer de una manera adecuada. Hoy yo los invito a que evaluemos nuestros miedos, a que miremos qué pasa con nuestras vidas. Aquí hay una fábula muy interesante que es la del sapo. Cuando se pone ese animalito en agua tibia y se pone a cocer de manera directa en la olla, lentamente ese animalito se cose, porque nos vamos aclimatando. Nosotros con nuestro miedo nos están aclimatando al desastre. Ya nos dijeron que por efectos del coronavirus, usted, yo y todos tenemos que aportarle a la sociedad un sacrificio, porque la economía del país se fue al piso. Entonces renuncia a su prima.
renuncia a sus cesantías, renuncia a sus vacaciones, renuncia a todo, porque esa élite empresarial de arriba, que es las grandes corporaciones de este país, aparte de que no pagan intereses, no pagan impuestos, no pagan absolutamente nada que valga la pena en este país, son los que se llevan todo el esfuerzo suyo y el esfuerzo de nosotros. Se han dado grandes recursos del sector financiero por parte del gobierno al sector financiero para que se traslade a estas pequeñas y medianas empresas. El recurso no está. Usted sí se lo tiene que chupar, señor empresario. Usted, el dueño de la empresa de 20 trabajadores, el que sí paga impuestos, usted es el que se tiene que joder. Sin embargo, usted es el que se llena de más miedo, porque a usted se le dijo que si votaban por alguien distinto a Gustavo Petro o alguna otra alternativa política distinta a las élites que nos han gobernado a lo largo de la historia, que han sido élites corruptas, que han sido élites dedicadas al robo, al saqueo del erario, no solamente del erario público, sino de todos nuestros recursos naturales. A usted que se le dijo que si votaba por alguien y se dejó de llenar de miedo, ahora va a pagar las consecuencias. A cada uno de nosotros. Joseph Stalin, y es una parte interesante que quiero mencionarles acá, fue un dictador brutal que tuvo la Unión Soviética en la época de la Segunda Guerra Mundial y desde principios del siglo XX. Este personaje, cierto día, se cogió un llamado a todos los generales de su élite y les dijo: los necesito acá, con una gallina en la mano y con la otra empieza a desplumarla. Este animalito vivo, en un dolor inmenso, era, y ya se lo podrán imaginar, la sensación que podría poder tener esta pobre gallina al ser desplumada en carne viva. Atónitos, cada uno de los generales observaba a Joseph Stalin lo que estaba haciendo. El dolor de este pobre animal es innombrable. Sin embargo, deja su animalito a un lado de la sala donde estaba y en el otro puño tenía harina de trigo, tenía unas matas de trigo. Llama a la gallina y ella vuelve donde su torturador y se come el trigo. ¿Qué pasa ahí? Les dice Joseph Stalin, su general: al pueblo hay que gobernarlo de esa manera, un gobierno que le cause dolor y que lo lleve hacia sí mismo a través de regalos insignificantes. Y eso hacen con nosotros, amigos. Aquí el gobierno nos roba, nos vuelve un flequero en compañía de las grandes corporaciones, nos acaban con los mercados, nos acaban absolutamente con toda la riqueza nuestra, y enfrente a esta crisis van y nos dan una bolsa de mercado sobrevalorada, que déjenme decir, no para todo el mundo, porque hay mucha gente aguantando hambre y necesidades, y nosotros salimos detrás de nuestro torturador como si fuera la panacea. Bonita reflexión para hacer en ese lado. Yo qué quiero dejar con la tarde de hoy, quiero decirle: mire, sentir miedo no es malo, sentir miedo es necesario para poder preservar la raza humana. Lo que es malo es no entender el miedo artificial que nos siembran las élites de este país. El sentir ese miedo a no confiar en nosotros mismos como sociedad. Nosotros tenemos que luchar, nosotros nos tenemos que quitar esta situación que estamos viviendo en este momento, y cuando me refiero a situación es a esta élite de gobernantes que históricamente nos han gobernado, narcos, paramilitares, asesinos en serie, de muchas características que tienen. Aquí hay gente buena y nosotros tenemos que empezar a dejar el miedo para poder salir a buscar el camino que Colombia necesita. Yo les dejo esa reflexión, les dejo esa invitación para que el día de mañana nosotros no estemos lamentando como ese sapo que es cocido a fuego lento y subiéndole la temperatura poco a poco terminemos cocidos, porque para allá vamos. Ya nos dijeron: ayudémosle a la economía de este país, renuncie usted a sus primas, a sus cesantías, porque es que esto está muy mal. Y exactamente nos lo dijeron hace 20 años cuando el sector financiero corrupto de este país perdió una platica
y nos dijeron, no, hay que salvar el sector financiero, entonces venga señor, señora, buen colombiano, vamos a hacer un aporte del 2 por mil a nuestras transacciones, que eso va a ser transitorio. Ya nos llevan 20 años y no es el 2 sino el 4 por mil. Se quedó para eternos el impuesto. Ahora van a hacer exactamente lo mismo con esto. Entonces la invitación es para que ustedes evalúen, para que piensen y hagamos esa reflexión. Yo espero encontrarlos próximamente con otro tema. Hoy quise dejarles este del miedo porque lo considero importantísimo que lo sepamos manejar y comprender. Un abrazo, cuídense mucho y muchas gracias por darle like y compartir este video.